Y me da gusto saludar esta mañana a Jorge del Valle, el director de gestión de carteras para América Latina de BlackRock. Jorge, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, Rodrigo, ¿cómo estás? Buenos días. Gracias por la invitación. Con gusto de saludarte. Oye, pues ¿cómo termina este 2023? En el caso específico de México, pues un año interesante. Evidentemente venimos de un entorno de altas tasas de interés a nivel mundial. Obviamente, pues todo el mundo está siguiendo con mucha atención las discusiones del Fed en términos de si pudiese venir un recorte. Prácticamente no se ve cierta ambivalencia. Jerome Powell, el presidente del Comité de Mercados Abiertos, en fin, un entorno de altas tasas de interés, pero una economía bastante más resiliente en el caso de Estados Unidos y por lo tanto de México. ¿Cómo estás viendo el 2023 en términos del entorno y desde la óptica de BlackRock? Bueno, 2023 ha sido un año interesante porque si vamos un poco más atrás, el 2022 claramente nos dejó, por decirlo de alguna manera, un mal sabor de boca a los inversionistas. Fue un año bastante negativo para los mercados, sin importar dónde invertiste. Si estuviste en la renta variable, si estuviste en la renta fija, no te fue bien. 2023 ha sido un poco un espejo del 2022. Cuando uno mira los retornos de un índice como el S&P 500, ¿cierto? Una representación del mercado de renta variable en Estados Unidos, es un índice que va alrededor de 20% arriba este año en dólares, ¿cierto? Ha sido un año de donde lo miremos bastante bueno. Los bonos todavía no han pagado en el mundo de la renta fija y eso tiene que ver con los temas de políticas monetarias que tú tocabas. Pero la verdad es que con miras y de cara al 2024, bastante más positivos. Ya vemos niveles de inflación más controlados en las distintas economías, ya vemos a una Fed con un tono un poco distinto al que venía. No vemos recortes este año y probablemente no en el primer trimestre del año pasado. Y eso repercute obviamente a tu pregunta a la economía mexicana, una economía que se ha beneficiado del concepto del nearshoring. Hemos escuchado bastante de eso y creo que los inversionistas globales, no solo en México, lo estamos mirando bastante de cerca, lo cual se puede ver por ejemplo, la apreciación del peso, cómo se ha comportado la moneda mexicana en la renta variable local. Así que la verdad es que lo vemos así como decía al principio, cuando vimos el 2022 con un sabor de boca un poco más negativo, con un sentimiento un poco más negativo. Este año ha sido un sentimiento más positivo, quizás un poco injusto que no ha sido tan positivo como los mercados han estado, y eso tiene que ver con la volatilidad que ha habido en los mercados, que no ha sido siempre una línea recta subiendo, sino que ha habido ciertos bumps en el camino. Pero la verdad es que cerramos un año que creo que es positivo y un año que nos permite pensar de manera constructiva hacia el 2024. Claro. Y justo te quiero preguntar, de cara a lo que se va viendo el próximo año, es importante pues entender, ustedes ven en BlackRock se ve que todavía sigue el escenario de altas tasas de interés, es decir, estamos en un nuevo ciclo de política monetaria y al mismo tiempo me llama la atención, por ejemplo, el caso de los criptoactivos y el precio del oro, que lo que me dice un poco y viendo lo que había ocurrido en el pasado, pues es que sigue habiendo cierto grado de liquidez, ¿no? Y en ese contexto, ¿cómo se ve? Porque parece paradójico, a estas alturas, de acuerdo a muchas proyecciones del año pasado, pues ya tendría Estados Unidos que estar en recesión, no lo está, se han roto varias correlaciones. ¿Cómo se ve el 2024 en ese sentido? Altas tasas, pero al mismo tiempo de repente parece haber mucha liquidez en el mercado, porque eso suele ocurrir cuando los criptoactivos suben de precio, el oro también, entonces es extraño de repente el panorama. Cuéntanos tú cómo lo ves. Sí, mira, la palabra recesión ha sido la paradoja de este año. Si vemos hacia atrás este año y leemos statements y analizamos lo que los inversionistas estaban diciendo, muchos veían una recesión para este año. Y el debate no era si había recesión o si iba a haber recesión, el debate era qué tan severa podía ser esa Exacto. recesión. En inglés le decimos si era un hard landing o un soft landing, ¿cierto? Y había un escenario que nadie le daba mucho peso, que era un escenario no recesivo, en donde la inflación sí bajaba y la economía sí crecía. Y ese es justamente el escenario donde estamos hoy día. Estamos en el mejor escenario que podríamos estar. Evidentemente vemos niveles de crecimiento menos quizás pues, ponderantes que lo que veíamos antes, ¿cierto? Pero igualmente una economía americana que crece, una inflación que baja y tasas que potencialmente van a tender a bajar. Ahora, ¿van a bajar a los niveles que estábamos acostumbrados antes de COVID o de la pandemia global? Probablemente no. Y eso es lo que en BlackRock referimos de alguna u otra manera como tasas más altas por más tiempo. Creemos que los bancos centrales, y esto no solo aplica
a la Fed, sino que también a otros bancos centrales, tanto de mercados desarrollados como de mercados emergentes, incluido probablemente México, van a mantener las tasas más altas esperando ver qué pasa realmente con la inflación. A tu pregunta, la liquidez, ¿hay liquidez en el mercado? Hay mucha liquidez en el mercado y es por eso que hemos visto a muchos mercados de renta variable correr cada vez que esa liquidez se ha sentado en los últimos años, en los últimos meses, en cash, ¿cierto? A tasas bastante atractivas. Piensa en invertir tu dinero en un depósito a plazo de un banco o en renta fija local, ya sea de Estados Unidos o de México, ¿cierto? Pero esas tasas van a empezar a bajar. Eso tiene lo que se llama un riesgo de reinversión, lo que quiere decir que en el futuro yo no voy a poder invertir mi dinero a ese mismo nivel de tasas. Claro. Y lo que hace es que los inversionistas busquen tasas o busquen retornos en otras clases de activos y se empiecen a mover en el espectro de riesgo, de renta fija hacia otras partes de la renta fija con un poco más de riesgo o hacia renta variable. Eso es lo que estamos viendo y a tu punto, lo hemos visto un poco reflejado en el tema de oro también. El oro tiende a actuar como un hedge hacia la inflación, así es como lo usan muchos inversionistas. Eso es un poco lo que estamos viendo de cara al futuro. Claro. Y ciertos grados de fragilidad, no sé si de fragilidad, pero sí de riesgos en el horizonte. Ahora veo, esta mañana Moody's, por ejemplo, está recortando la perspectiva de China, la segunda mayor economía. Cuando hablamos de América Latina, hay que pensar mucho la vinculación China-Brasil, China-Argentina, que son pues la primera y la tercera economía más grande de la región. En el caso de México estamos pues mucho más en manufacturas y vinculados a Estados Unidos. Y el otro factor, la elección en noviembre allá en la Unión Americana, que si bien hoy no se ven los mercados y no hemos visto, digamos, el reflejo de algunos temas geopolíticos, por ejemplo, el Medio Oriente en los mercados per se, pero sí que se ven ciertos puntos que pueden ser darle fragilidad a la economía el próximo año. Me queda un minuto, pero ahí saber tu visión al respecto, cómo cruzan estos factores geopolíticos y el entorno. 100%. Mira, te diría lo siguiente, y es un poco lo que hemos estado conversando con clientes. Hay volatilidad en el horizonte. Volatilidad tiende a tener una connotación negativa de cara al inversionista, pero desde el punto de vista del portfolio manager, desde el punto de vista del gestor de dinero, la volatilidad es un sinónimo de oportunidades, de poder buscar oportunidades en el mercado, ¿cierto? En el caso de China, China partió el año bastante bien, con un rally bastante potente en la medida que estaban reabriendo su economía y que la data que recibíamos de China era más positiva de lo que el mercado esperaba. Eso ha cambiado un poco y evidentemente a tu punto Latinoamérica mira muy de cerca a China cada vez que nuestras economías son economías exportadoras de commodities que compra el país chino, ¿cierto? Entonces vemos riesgos hacia el futuro, los riesgos no son necesariamente malos, son también sinónimo de oportunidades. El tema, a tu punto, es que muchos de esos riesgos tienen que ver con conflictos geopolíticos. Evidentemente no ha sido solucionado el conflicto entre Rusia y Ucrania, estamos viendo lo que está pasando en Israel, cómo esos shocks pueden afectar a los mercados en temas de petróleo, por ejemplo, y evidentemente seguimos viendo de alguna u otra manera la tensión entre Estados Unidos y China, que no lo vemos como algo necesariamente malo o algo que vaya a gatillar algo hoy día, pero sí algo que hay que monitorear en cuanto a riesgo geopolítico. Jorge, te agradezco mucho la entrevista. A ti por invitarme, Rodrigo. Muchas gracias. Ahí escuchamos y vimos a Jorge del Valle, el director de gestión de carteras para América Latina de BlackRock.